El senador Iván Silva se ha destacado por ser irreverente, ¿no? Por ser bien frontal a la hora de cuestionar al gobierno del presidente Luis Abinader. En la visita que hiciera el ministro de la presidencia, Joel Santos, por el tema de Aerodón, el senador lo cuestionó. Y yo voy a ponderar los cuestionamientos del senador. No voy a entrar en debates de si estuvo bien o estuvo mal. Evidentemente, la forma tan directa quizá no fue lo más apropiado del senador. Sin embargo, yo no quiero irme por la tangente. Vamos al tema, a lo importante, a lo realmente relevante. Y es el contrato de Aerodón, que ya, por cierto, fue aprobado con el nuevo presupuesto general de la Nación del año 2024. Sí, fue aprobado el contrato de Aerodón en 2 lecturas en el Senado. El contrato de Aerodón fue renegociado por el presidente Luis Abinader, dicho por el propio presidente. Y el presidente esperaba en su momento hacer lo que yo he llamado como un Danilazo. Recordarán ustedes que el presidente Danilo Medina, en su momento, durante una de sus obligatorias rendiciones de cuentas, llamó a capítulo el contrato de la Barrigol en aquel entonces. Y eso gozó del apoyo popular. La gente se sintió bien, contenta, dijo el presidente que bien está pensando en el bien del bienestar del país, ¿no? Y con esa acción, el presidente Medina en su momento subió sus números, su popularidad y gozó del apoyo de la población. Evidentemente, el presidente Abinader pensó lo mismo. O más bien sus asesores le dijeron, bueno, va a pasar lo mismo, presidente, con eso. Sáquele provecho, tenemos un contrato que podemos decirle que es leonino para el Estado, que podemos sacarle mejor provecho ahora, como lo hizo Danilo en su momento, usted lo puede hacer ahora con este de Aerodón. Y estaban tan convencidos de eso que el presidente se fue más allá. No solamente jaló a capítulo la renegociación de Aerodón, sino que la negoció. Y no solamente la negoció, sino que la firmó y la aceptó. Y luego, como era algo tan propositivo para el gobierno, lo presentó el propio presidente en un video. Porque es que esperaba el presidente aplausos, loas y que todo el mundo se sintiera bien. Craso error del presidente, porque evidentemente, y es lo que yo sostengo, tanto el PRM como el PLD no han entendido lo que pasó en el 2020. El PRM no sabe, aparentemente, no entendió por qué ganó. Y el PLD, evidentemente, todavía no ha entendido por qué perdió. ¿Cuál fue la catarsis que tuvo el pueblo dominicano? Ya la gente, el pueblo que ve a los políticos hoy en día no es la misma que los veía antes de 2020. No los ve con los mismos ojos. Pueden ser las mismas personas, pero no tienen la misma actitud ante los políticos. Y mucho menos ante el quehacer político. No lo ven con los mismos ojos. No se limitan a las mismas cosas. Ellos quieren, el pueblo dominicano, evidentemente quiere mejorar el fondo, pero también quiere mejorar la forma. Y digo esto porque, si bien es cierto que la gente va a ver bien como bueno y válido una renegociación de un contrato para mejor para el pueblo, el hecho de que se hiciera en la forma en que se hizo llevó a que el pueblo, en lugar de centrarse en lo bueno de la renegociación, en que fuera beneficioso para el país, empezó a cuestionar las formas. Pero ven acá, presidente, ¿pero por qué usted lo negoció repentinamente? Eso nadie lo conoció. Pero, presidente, ¿dónde está el contrato? No sabemos cuáles son las condiciones. ¿Y por qué se hizo ahora, 7 años antes? Y todos esos cuestionamientos que vinieron de abajo hacia arriba,
desde la ciudadanía, de la población, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las llamadas, en todos los programas de opinión, desde el más pequeño hasta el más grande, empezaron los que querían defender al gobierno, no tenían argumentos para defender esa acción del gobierno, porque no conocían eso. Fue una sorpresa para todo el mundo. Y como eso salió de control, se le salió de las manos la estrategia del presidente y los cuestionamientos no se hicieron esperar. Entonces vemos hoy, no al presidente de la República dando explicación, no, a Joel Santos. El presidente, cuando era algo bueno, propositivo y que le iba a subir los números, lo presentó él. Después que se cuestionó que vienen las cosas negativas, no ha dado la explicación, no ha salido a ser sujeto de cuestionamientos en ese orden. No. ¿A quién mandó? Mandó a su ministro, a Joel Santos, a comerse el marrón ahí en el Congreso. Y todo lo que pasó ahí en el Congreso, todos esos cuestionamientos de Iván Silva, aunque el medium fue el ministro Joel Santos, no fue el ministro Joel Santos. Iván Silva le hizo todos esos cuestionamientos al presidente Luis Abinader. Es básicamente lo que había pasado con el presidente de haberse apersonado. Y qué bueno que no fue el presidente. Porque esa forma en que lo hizo el senador, lo digo y lo reitero, no estoy de acuerdo. Porque mancha de alguna manera la intención del senador, que es la correcta. Porque el senador hizo las preguntas concisas y correctas. ¿Cuáles son los beneficiarios, los socios de ese contrato? Y el ministro no supo responder o no quiso responder. ¿Cuáles son los beneficios o no que había dejado ese contrato desde el 99 hasta la fecha? Porque se supone que la razón principal por la cual se decidió entablar una conversación de renegociación fue en base a lo que nos habían dicho en los medios de comunicación, que ese contrato era leonino, que ese contrato no había dejado beneficios al Estado. Entonces, si no había dejado beneficios, y eso fue el motivo, el móvil por el cual se renegoció, usted no me puede decir, ministro, que usted no tiene esa información. Usted no la quiso dar ahí. ¿Por qué? Yo le voy a decir a ustedes por qué, o por lo menos algunas de las motivaciones que pusieron en jaque al ministro Joel Santos para dar esa información en el Congreso. Y es precisamente eso. Él estaba ante el Congreso. Según la Constitución Dominicana, el máximo poder de los tres poderes del Estado. El principal es el Congreso, no es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el administrativo de los recursos del Estado. Pero como este es un país presidencialista, el que está ahí como jefe de Estado, como presidente de la República, tiene tanta injerencia y tanto poder que decide y le da raya a los senadores. Si los senadores tuvieran el poder que tienen y se centraran, y el Congreso y los diputados, en su presidente, fueran los que le bajaran línea al presidente de la República. Sin embargo, esto aquí no va a suceder por mucho tiempo. Ahora bien, no es lo mismo que Joel Santos vaya a un programa amigo, como fue, por cierto, al programa de Esta Noche Mariacela, a dar informaciones y decir, no, este contrato no dejó beneficio. A que él repita eso mismo en el Congreso, si no es verdad, si no tiene sustento. Porque ante el Congreso estaría dando, escuchen bien, estaría dando indicios para que se haga realmente una interpelación. Y eso es lo que no han querido. El ministro fue ahí como invitado, no interpelado. Por lo cual, él iba a responder de acuerdo a su interés y lo que él quisiera. No iba a estar obligado a responder. Porque en una interpelación, las respuestas que dé son insumos para un proceso legal. Un impeachment, un juicio político. Escuchen bien. Entonces, ir como invitado y dar una información ahí que no pueda sustentar y que ese senador Iván Silva pudiera sacar las evidencias de que lo que está diciendo no se corresponde con la verdad, sentaría un precedente para un juicio político. Y como el partido de gobierno, aunque tenga mayoría arrolladora en el Congreso, ante una evidente mentira, por poner un ejemplo, estamos aquí analizando,
de un funcionario público, de un ministro en este caso, en ese contrato, ¿cómo justificaría el gobierno, sin que le haga daño, por lo menos electoralmente hablando, que un ministro mintiera ahí? Que no tuviera sustento de lo que está diciendo. No tiene forma. Y por eso el ministro Joel Santos se cuidó mucho de no dar esas respuestas que iban en detrimento de su agenda, de su línea editorial. Porque vamos a ser claros, ese contrato que se acaba de aprobar ahí de Aerodón se hizo de una forma, y fue lo que anunció el presidente de la República, que contraviene todo el espíritu de todo el debido proceso de las leyes de la República Dominicana. Tanto así que se tuvo que hacer una ley especial y a la medida para legalizar las condiciones en que se renegoció ese contrato. Y si esa ley tuvo que hacerse y aprobarse de manera especial para legalizar eso, es porque el procedimiento fue ilegal. El procedimiento que se presentó ante este pueblo con bombos y platillos de una renegociación de un contrato. Entonces, aunque Iván Silva no lo hizo de la forma correcta, hizo las preguntas correctas y no obtuvimos las respuestas, por lo menos no las respuestas que se esperaban ante unas preguntas directas. Pero no nos quedemos ahí. Y ahora sí voy a abordar la forma. ¿Por qué? Porque la estrategia del gobierno, en lugar de buscar rápidamente las respuestas a esas cuestionantes, han sido posicionar la irreverencia, la falta de respeto, las palabras descompuestas que utilizó el senador Iván Silva y que fueron dirigidas no solamente al ministro Joel Santos, sino al presidente. E inclusive escuché por ahí un comunicador que dijo que el senador Silva abusó de su condición de senador, ¿no? Y de ese blindaje que le da la inmunidad diplomática para referirse en esos términos ante un ministro y ante el presidente de la República, lo cual corresponde con la realidad. Sin embargo, lo que puedo ver de esta estrategia es que están desviando la atención de esta intervención del ministro de la Presidencia ante el Congreso, no en la falta de las respuestas, no en la falta de argumentación o de evidencias que corroboren las actuaciones hechas hasta ahora con ese contrato que ya se aprobó, sino ante la irreverencia y el irrespeto de Iván Silva. Eso es lo importante. Que un ministro fue vilipendiado, ¿no? Maltratado. Pobre ministro fue maltratado, que es verdad, fue maltratado, pero pobre. Eso es más importante que el contrato. Eso es más importante que la falta de transparencia en cuáles son los socios, como preguntaba el senador, de ese contrato que se renegoció. Eso no es relevante. Lo relevante es que se maltrató al ministro. Inclusive, y yo sostengo, aquí hay una situación quizás personal del senador, porque el senador ha contado en diferentes espacios que a él, como el PRM, ustedes saben que viene de la facción del PRD, y él era un hombre o es un hombre de Miguel Vargas, al momento de las diferencias dentro de ese PRD que se dividió y nació el PRM, él no era del cariño, de las querencias de la facción ni de Luis ni de Hipólito. Y en su momento, supuestamente, dice el senador Silva, que el presidente Abinader le dijo, retírate, que tú no vas a ganar. Y Silva, por encima de esa advertencia, se alzó con la senaduría en su provincia. Entonces aquí se ve algo de no solamente una contrariedad política, sino hasta personal. Y esa línea editorial, que puede ser real, que evidentemente es real, lo están llevando a un punto de que se trate esto como una rencilla personal. Y yo le voy a decir algo. Es cierto, y es muy probable, ¿no?, que Miguel Vargas esté aprovechando de su hombre, de uno de sus hombres de confianza, de su liderazgo político en su partido, para que haga causa común con la alianza, con la oposición de Rescate RD y que enfrente ferozmente al gobierno del presidente Luis Abinader. Una persona que
Porque lo que vemos habitualmente entre los políticos que se quieren manejar políticamente correcto, no se atreven a hacer ese tipo de enfrentamiento, porque estarían radicalizando a todo el poder de un Estado, a toda la maquinaria en su contra, y una persona que va a la reelección, la senaduría, está propenso a que se le meta al gobierno allá, simplemente por hacerlo perder por lo personal que ha llevado la situación. Pero, como ya Iván Silva está predispuesto personalmente con el presidente Abinader, quizá lo están utilizando como ficha estratégica para dar estos golpes contundentes al gobierno. Yo simplemente le hago un llamado a todos ustedes de que no nos dejemos llevar por ahí, no nos dejemos manipular. ¿Se excedió el senador con sus palabras? Yo pienso que sí. Hay una situación personal del senador con el presidente Luis Abinader, porque él en Joel Santos siempre vio el rostro del presidente y siempre se dirigió al presidente Abinader. ¿Hay un tema personal? También estoy convencido de que sí. No tienen que mostrarme evidencias de eso. Ahora, eso a mí no me distrae. Eso a mí no me distrae y a mí me lleva a darle o resaltar de todo este altercado, de toda esta situación que se ha hecho viral en las redes sociales y que ha sido noticia principal en los medios, pero desde el enfoque de la forma y no del fondo. Yo quiero resaltar el fondo. Y el fondo es cada una de esas preguntas que le hizo el senador Iván Silva al ministro de la presidencia, Joel Santos, que fue a representar al presidente Luis Abinader, porque esas explicaciones se supone que debió darle el propio presidente. Si el presidente al inicio presentó todo el proyecto de Aerodón y la renegociación como un logro, pues el presidente está empapado al dedillo, el detalle de todo lo que aconteció ahí. Sin embargo, el presidente no se quiere comer el marrón y mandó a Joel Santos. Entonces, yo me quedo con lo que para mí es lo más importante de lo que sucedió. ¿Quiénes son los socios de esa renegociación de ese contrato? ¿Quiénes son los beneficiarios finales con esas empresas que mencionó el senador Iván Silva? ¿Cuál es el beneficio o el no beneficio que dejó el contrato anterior con el Estado Dominicano? Porque si fue tan malo y tan leonino, yo no veo eso como un motivo, como un móvil para que se renegocie con las mismas personas un contrato que fue tan lesivo para el país. No me hace sentido. Si usted decidió renegociar con las mismas gentes, con la misma empresa, el mismo contrato, con unos acápites, algunos beneficios adicionales, es porque el anterior de alguna manera le funcionaba, ¿no? Entonces, esas preguntas quedan ahí, aún no se han respondido, aún no ha sido respondida ni por Joel Santos, ni mucho menos por el presidente de la República. Esperemos que en lo pronto, ya que fue aprobado este contrato, sea transparentado las condiciones. Ya está aprobado. O sea, las condiciones sean buenas o malas, después que uno las conozca a fondo, vamos a tener que chupárnosla porque el contrato está ahí, está aprobado, se hizo la ley especial para legalizar todo eso y ya lo aprobó el Congreso y ese contrato va, esa renegociación, llueva, truene o ventane. Por lo menos esperemos ahora que se transparente todas esas preguntas que hizo Iván Silva de cuáles son los socios, de cuál es el beneficio que dejó o no dejó el contrato anteriormente y esos detalles. Vámonos con el fondo y no nos perdamos con la forma.